Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor, hoy miércoles 28 de octubre. Vamos a orar para iniciar este servicio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en esta noche te ha placido que nueva vez tengamos el estudio de tu palabra. Pidiéndote, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir la exposición de tu mensaje. Asimismo, te presentamos al hermano Miguel, que tendrá la exposición de la misma. Úsalo, Señor, como tú has venido usándolo durante todos estos miércoles. De igual modo, ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando del himno Eterna Roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Ahora pasaremos a un tiempo especial dirigido por nuestro pastor Ángel Mateo. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Estas son algunas de las letras de este hermoso himno que ha sido nuestro himno lema durante toda esta pandemia. Seguirá siendo nuestro himno lema. Aún pase la pandemia, su gracia seguirá siendo mayor y nunca dejaremos de cantar. Su gracia es mayor, porque la veremos. Así como la hemos visto a cada día y cada momento en esta pandemia, la seguiremos viendo a lo largo de nuestras vidas. Y fue el inicio de nuestra salvación, ya que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, y por gracia somos salvos. Así que cantemos cada día, cada momento, y en esta oportunidad cantemos nueva vez con gozo de este himno. Su gracia es mayor. Cantemos con gozo, amados hermanos.
Seguimos alabando el nombre de nuestro gran Dios, esta vez con el himno Confiado estoy. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo segura dormiré, sabiendo que mi Dios me cuidará también. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Y que hasta el fin me guardará. Me guardará. Estamos al tiempo de las informaciones. Para ello llamamos a nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta nuestra transmisión de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica, Barrio Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia donde quiera que estén, sea en sus hogares, sea en su vehículo, sea en su celular, sea en su televisor. Es un honor para nosotros, repetimos, que estén en nuestra transmisión. Esperamos que sea una bendición una vez más para cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos, para algunas informaciones, sigamos orando al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, por algunos motivos de salud. Iniciamos rogando al Señor, nueva vez, que sigan orando por la recuperación de mi esposa luego de la cirugía. Gracias a Dios, así como les informé el domingo pasado, viajamos hasta Tomayor, llegamos bien, y gracias a Dios por estos días aquí. Igualmente, sigan orando al Señor por la hermana Milagros. Oremos por un brazo, tiene malestar en ese brazo, dolor, y oremos también por su salud en sentido general. Al igual oremos por algunos motivos familiares de nuestra hermana. Oremos también al Señor por la hermana Teresa Edis,
así como pidió oración el domingo, también sigamos orando por nuestra hermana Teresa. Oremos también por Clara Rondón. Nuestra hermana Julia Mateo nos ha estado informando acerca de la salud de ella, igual también de Elías, para que el Señor siga obrando en ellos. Ellos han estado afectados de COVID allá en Estados Unidos, así que oremos por estos amados también. Oremos al Señor también por la salud de la hermana Andrea, sigamos orando por ella, al igual también por los demás adultos mayores. No dejemos de orar por el hermano Pablo y la cirugía pendiente que tiene la hermana Griselda Félix también. Amados hermanos, sigamos orando también por nuestras transmisiones. Oremos al Señor también por la próxima transmisión en vivo, este domingo, Dios mediante, nuestro culto de adoración a las 10:45 de la mañana. Gracias a Dios como ha obrado y nos ha bendecido por su palabra. Y así esperamos también que esta noche nos continúe bendiciendo. Así que esperamos de manera gozosa la predicación de la palabra de nuestro Dios en esta noche, el estudio a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo. Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Antes del tiempo del estudio de la palabra del Señor, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo, cantaremos del himno Como el cielo. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. De igual manera deseamos bendiciones espirituales desde lo alto para los amigos que nos escuchan, de manera tal que sus almas puedan ser salvas mediante
Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Sean ustedes bienvenidos nueva vez a este culto de oración y estudio. En esta ocasión nos toca la parte del estudio de la palabra del Señor este miércoles 28 de octubre del año 2020. Esta noche vamos a continuar con la segunda parte o la parte número 2 del estudio, el mensaje a la iglesia de Tiatira o el mensaje a la iglesia en Tiatira, según Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 18 hasta el versículo 29. Bien, vamos a leer nueva vez la carta que nuestro Señor Jesucristo emitió a esta iglesia. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella resplandeciente de la mañana, y le daré la estrella de la mañana, dice el versículo 28. Versículo 29, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, amados oyentes, luego de haber leído el mensaje del Señor a la iglesia en Tiatira, esta noche nosotros nos pensamos concentrarnos en terminar el versículo 1 y así luego continuar con el versículo 2 o el versículo 19, 18 y 19 de esta carta que el Señor dirigió a la iglesia en Tiatira. Nuestro propósito en esta noche es ver cómo el Señor se describe a cada iglesia según la situación de la iglesia, también ver la deidad de Cristo y el conocimiento que el Señor tiene de cada iglesia y el conocimiento que el Señor tiene de cada creyente. Así que vemos en este conocimiento que el Señor busca el fruto del Espíritu Santo en las iglesias por medio de los creyentes. Así que, amados míos, rogamos que hagamos como dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Por eso en esta noche nosotros les vamos a rogar que por favor pongan el sentido de manera tal que la palabra de Dios sea de bendición a sus vidas, de manera tal que la misma pueda traer refrigerio, fortalecimiento y pueda traer también a nuestras vidas el conocimiento que produzca en nosotros la santidad de cómo agradar más a nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Grande eres tú, Señor, y tú conoces, Padre mío, las cosas antes de que sucedan. Y tu palabra es tal que se aplica a todo tiempo y a toda época. Rogamos, Dios mío, que así como tú hablaste a Tiatira, también nos hable a nosotros por medio de tu palabra que permanece para siempre en esta noche. Por favor, inclina las mentes y los corazones de aquellos que tienen oído para oír, aquellos que la quieran recibir, que la quieran albergar, que la quieran guardar, que la quieran amar para ponerla por obra. Y aquellos que todavía no te conocen, tú les haga estar atentos, Señor, de manera tal que sus corazones puedan percibir la verdad de Jesucristo. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo 1 de el mensaje a la iglesia en Tiatira, que es el número 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bueno, nosotros vimos el miércoles pasado lo que es la iglesia en Tiatira. Vimos su condición cultural, cómo la cultura había influenciado en aquella iglesia y cómo esta iglesia era reconocida por toda la historia como una iglesia adúltera, una iglesia tolerante y una iglesia mundana. Fíjese que la palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Tiatira. ¿Quién es Tiatira hoy en día? ¿A quién corresponde hoy en día la ciudad de Tiatira? Tiatira es hoy en día lo que se conoce como la ciudad de Akhisar. A-K-H-I-S-A-R. Akhisar. Eso está en Turquía, en lo que es la actual Turquía. Tiatira en la actualidad tiene una superficie de unos 1.750 kilómetros cuadrados. Según el censo del 2010, Tiatira tiene una población de 102.167 habitantes. Fíjense que esto habla de la veracidad de la palabra del Señor, de lo real, de lo verdadera que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un cuento, la palabra de Dios no es un libro de historia, pero contiene historia. La palabra de Dios no es un libro de geografía, pero contiene geografía. La palabra de Dios no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia. La palabra de Dios no es un libro, una carta náutica que sirve para los marineros, pero sin embargo en el libro de los Hechos tenemos cartas náuticas para los marineros. La palabra de Dios es la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. La palabra de Dios se puede comprobar también a través de la historia que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Mucho se ha definido en cuanto a lo que es el concepto de inerrancia de la palabra de Dios.
muchos dicen que la palabra de Dios no tiene errores, que la palabra de Dios es esto, que la palabra de Dios es aquello, y a través de los siglos se ha venido definiendo lo que es el concepto de inerrancia. Pues bien, queremos compartir con cada uno de los oyentes que el concepto de inerrante de la palabra de Dios, cuando decimos que la Biblia es inerrante, lo que queremos decir es que en el sentido de que ella, la Biblia, la palabra de Dios, dice la verdad. Y lo que hace, y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. El concepto inerrante lo que significa es que la Biblia dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad en todas sus partes y sin error con todas sus palabras. Eso es lo que significa inerrante. Mucho se ha hablado de las 7 iglesias del Apocalipsis, de que son diferentes etapas de la historia de la iglesia. Pues bien, nosotros creemos, haciendo un estudio hermenéutico, histórico, literal, gramatical, cultural, que estas 7 iglesias del Apocalipsis fueron 7 iglesias literales. De que la palabra de Dios se aplique a todos los siglos y a todas las situaciones de cualquier iglesia, eso es ya otra cosa. Pero estas iglesias del Apocalipsis fueron diferentes 7 iglesias que estuvieron allí en el Asia Menor durante el periodo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Así que la Biblia es inerrante en el sentido de que ella dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. Luego continuamos leyendo en este versículo lo siguiente: el Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Aquí hay 3 cosas con respecto a Jesucristo. Oigan bien, ¿quién es el autor del mensaje a la iglesia en Tiatira? El Hijo de Dios. Recuerden que a cada una de las iglesias el Señor hace una descripción de Él. Y esta descripción que el Señor hace de Él, de su persona, de su poder, con respecto a cada una de las iglesias, dependen de la situación espiritual del momento de la iglesia, o si se encontraban o no en pecado. Quiero que observemos esto. A la primera iglesia que nosotros estudiamos, la iglesia en Éfeso, allá en el capítulo 2, ¿cómo se le define el Señor a la iglesia de Éfeso? Recuerden que el Señor, el mensaje a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, el Señor dice lo siguiente: el que tiene allí en el versículo 1 las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor se le describe a la iglesia en Éfeso como aquel que tiene las 7 estrellas, las 7 iglesias, ¿verdad?, a su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor se le define a la iglesia en Éfeso porque con su definición, con su descripción que Él hace en el primer versículo, va a depender entonces el mensaje y la observación que el Señor tiene contra esta iglesia. Luego, si nosotros vamos un poco más adelante y vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, nosotros vemos que el Señor allí se describe como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Por qué? Por la situación espiritual
por la que estaba pasando en aquel momento la iglesia de Esmirna con respecto a su tribulación y con respecto también a su pobreza. Luego vemos al Señor también dando una descripción de lo que Él es con respecto a la iglesia de Pérgamo. Él se le define a la iglesia en Pérgamo como el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Dice esto, porque en ese momento la iglesia de Pérgamo requería de que el Señor usara su espada, la aguda, la de dos filos. Y luego ya de ver Éfeso, de ver Esmirna, de ver Pérgamo, a Tiatira, Él se le define, se le describe, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Pues bien, estas tres descripciones del Señor nos dan una introducción de lo que va a acontecer con respecto a las palabras del Señor y su reconocimiento, y también, además del reconocimiento, de la acusación, la advertencia, la exhortación y las promesas que el Señor hace a la iglesia en Tiatira. ¿Por qué la palabra de Dios empieza aquí diciendo el Hijo de Dios? Vamos a poner especial atención porque me maravillo al estudiar la palabra del Señor. Y hoy cuánto yo me gozaría y cuánto me gustaría que así como el Señor habla mi vida y yo me gozo por medio de su palabra cada vez que encuentro maravillas en ella, que de la misma manera el Señor pueda iluminar las mentes y los corazones de los hermanos para que también se puedan gozar y ver las maravillas y los tesoros que contiene la palabra del Señor. El texto dice el Hijo de Dios. Recuerden que el mensaje es del Señor y quien escribe es el apóstol Juan allí. Y Juan está escribiendo lo que el Hijo de Dios le está dictando. Juan se describe, recuerden que Juan es aquel que escribió, y eso lo vamos a ver en un momentito, el libro de Juan con el propósito de que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí el mismo Cristo se describe como el Hijo de Dios. Fíjese que está con una H mayúscula, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Cristo al decir el Hijo de Dios? Bien, miren, al decir el Hijo de Dios, Cristo está hablando de su deidad. Esto es una afirmación de la deidad de Cristo. Jesucristo es Hijo de Dios en el sentido que posee la misma esencia, la misma sustancia que el Padre. Cristo no fue engendrado por el Padre. En lo que respecta a su origen, Cristo nunca fue engendrado. Cristo es coigual, consubstancial y coeterno con el Padre. Si nosotros vamos a la deidad de Cristo, a la triunidad de Dios o a la Trinidad, nosotros podemos ver lo siguiente en lo que tiene que ver con la teología con respecto a nuestro Señor Jesucristo. La palabra Trinidad, por supuesto, no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Usted puede buscar en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y usted no va a encontrar la palabra Trinidad. Tampoco va a encontrar la palabra triunidad, ni trino, ni trinal, ni subsistencia, ni esencia. Aún así, las empleamos. Nosotros empleamos estas palabras. Y a menudo, provechosamente, al tratar de expresar esta doctrina que está tan llena de dificultades, oiga bien, esto es alimento sólido
cuando hablamos de la triunidad de Dios, de la Trinidad, del Dios trino, de que Cristo subsiste juntamente con Dios, de que Él es en esencia igual que el Padre y que el Espíritu Santo, esto no es una doctrina tan fácil de comprender. Está llena de dificultades. Sin embargo, además, esta doctrina no es explícita, es decir, no es caracterizada por plena y clara expresión. Esto ocurre en el Nuevo Testamento, aunque muchas veces se dice que sí está implícita en el Antiguo Testamento y que está de una manera caracterizada por plena y por clara expresión en el Nuevo Testamento. Esto es un calificativo difícil de explicar, meternos o a estudiar en este momento esta doctrina. Aún así, la doctrina, la palabra Trinidad, la palabra triunidad, trino, trinal, subsistencia o esencia, aunque no están en las Escrituras, aún así la doctrina que podemos sacar sí proviene de las Escrituras. Así que cuando nos digan a nosotros que la palabra triunidad o trinidad o trino o trinal o subsistencia o esencia no están en la Biblia, sin embargo, la Biblia sí la enseña. No está la palabra en sí, pero está en sí la definición de estas palabras. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del aspecto trino? Bueno, nosotros vemos en las Escrituras, si buscamos a Juan, el capítulo 6, el versículo 27, o Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, nosotros vamos a encontrar la evidencia de que al Padre se le reconoce como Dios. Pero también a Jesucristo se le reconoce como Dios. Y vamos a dar las pruebas esta noche de que a Cristo se le reconoce como Dios. Cristo, Él mismo, alegó tener tributos que solamente Dios posee. Número 1, nosotros tenemos la omnisciencia de Cristo. Si nosotros vamos a Mateo, el capítulo 9, el versículo 4, nosotros vamos a ver allí que Cristo sabía lo que las personas pensaban. También, si corremos un poquito más, algunos capítulos en Mateo y vamos al capítulo 28 y miramos el versículo 18, nosotros podemos ver allí la omnipotencia de Cristo. Cristo dijo, toda potestad me dada en que en el cielo y en la tierra, hablando de su omnipotencia. Y luego, más adelante, en el versículo 20 de Mateo capítulo 28, nosotros vemos que el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo se fue. Entonces, ¿cómo es que Cristo si se fue, también está con nosotros, con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo? Porque Él es omnipresente. Esto habla también de su omnipresencia. Además, otra evidencia para el aspecto trino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, es que Él hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Nosotros vemos que algunas personas en el Antiguo Testamento reconocieron esto, aunque algunas veces eran muy renuentes a aceptarlo. Si nosotros vamos a Marcos, el capítulo 2, y leemos los versículos desde el 1 hasta el 12, nosotros vamos a encontrar que solo que Cristo tenía la autoridad para perdonar pecados. Y solo Dios puede perdonar pecado. Entonces, si solo Dios puede perdonar pecado y Cristo perdona los pecados, entonces es lógico, es natural que Cristo es Dios. También solo Dios puede resucitar a los muertos. Y en Juan 12, capítulo 12, versículo 9, nosotros vemos que Él resucitó allí a Lázaro. Hay testimonio de que Cristo resucitó a Lázaro. Además, el Nuevo Testamento atribuye a Cristo obras que solamente Dios puede hacer. ¿Cuáles son estas obras? Bueno, en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 17, la palabra de Dios dice que Cristo sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Y luego nosotros vemos que también en Juan, el capítulo 5, el versículo 27, que el Padre todo el juicio dio al Hijo. Es decir, y el juicio futuro de todos está en manos de ¿quién? De Cristo. Y esas son solo cosas que Dios puede hacer. Ahora bien, si nosotros nos vamos a Juan, el capítulo 1, allí vamos a descubrir cosas interesantísimas acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la deidad de Cristo. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3 veces aparece aquí la palabra verbo. Quiero hacerle razonar y pensar lo siguiente a cada uno de los oyentes. La palabra griega que aquí se traduce como verbo es logo. Verbo o palabra. Dice que en el principio era la palabra y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Quiero preguntarle algo a usted. Cuando usted habla, cuando usted expresa palabra con su boca, cuando usted dice palabra con su boca, ¿es posible a otra persona decir tus palabras? Bueno, otra persona la puede pronunciar, pero las palabras que salen de tu boca solo pueden salir de tu boca, no de la boca de otro. Cuando tú hablas, solo tú puedes articular esas palabras y solo pueden salir de tu boca. Otro lo que puede hacer es repetirla. Pero cuando tú hablas, tú no le prestas tu boca a alguien para que esa persona hable por ti, o alguien tampoco te presta su boca para que tú te manifiestes. Pues bien, así es Dios. Cristo es la palabra viva de Dios, la palabra ejecutora de Dios. Cuando Dios habla, quien sale a la acción es el verbo, la palabra. Por eso es que Dios es uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque las palabras de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, no puede ser de nadie, sino porque es su palabra, y su palabra es la ejecutora, su palabra es la de la acción, su palabra hace. Y ese es el verbo. Siempre su palabra ha estado con él porque es inherente. Nadie jamás se puede despegar de sus palabras. Y ese es Dios. Y ese es nuestro Cristo. Ahora bien, si nosotros hacemos una exégesis estricta a este versículo 1 de Juan 1:1, si nosotros nos arraigamos a un estudio estricto de la gramática y del significado de las palabras que expresa el versículo 1, haciendo una exégesis estricta, nosotros vemos que si vamos a hacer este tipo de exégesis va a prohibir totalmente la traducción que hacen los testigos de Jehová de que el verbo era un Dios. No es verdad que haciendo una exégesis estricta, seria, aquí la palabra significa que el verbo era un Dios. Eso es una mentira y es una alteración a la palabra de Dios. La palabra Dios, oigan bien hermanos y amigos, la palabra Dios no tiene el artículo en el idioma original en este versículo 1. Pero si se fuera a entender como indefinido, es decir, si usara un artículo indefinido como un Dios, esta sería la única vez en el Evangelio de Juan que se usara esta forma, haciéndole sumamente improbable sobre bases gramaticales que fuera indefinido aquí. Es decir, si Juan nunca en todos sus escritos usa un artículo indefinido para
para referirse a Cristo como Dios y tampoco lo usó aquí, ¿cómo entonces van a decir los testigos de Jehová que aquí aparece un artículo indefinido, un, para referirse a Cristo? No, eso es una alteración, una exégesis barata, una exégesis que no ha sido estricta y una exégesis donde se han violado los principios de todo estudio serio. Todo estudio serio va a arrojar que aquí, en el original, la palabra, la traducción correcta, la mejor de las traducciones, es que el verbo era Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que Juan no pudiera haber escogido una forma más precisa de expresar las verdades de que el verbo era Dios y aún así distinto al Padre. Alégrate, hermano. Jesucristo es Dios, bendito por los siglos. Evidencia para el aspecto trino, allí también está que al Espíritu Santo se le reconoce como Dios. Se le llama Dios en Hechos 5 del 3 al 4, también en 1 Corintios 2:10 por su omnisciencia, su omnipresencia en 1 Corintios 6:19 y en que regenera a la persona en Juan capítulo 3, los versículos desde el 5, 6, 8, y esto es una obra exclusiva de Dios. No es fácil construir una definición de la Trinidad, pero sí sabemos que Jesucristo es Dios. Nosotros sabemos que el Padre es Dios. Nosotros sabemos que el Hijo es Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Y que el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Pero Él es Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora vemos oscuramente por espejo, mas luego veremos cara a cara y conoceremos las cosas de Dios como Dios las conoce. Luego veremos y comprenderemos cuando estemos en presencia de nuestro Señor más profundamente estas verdades. Jesucristo es Dios. También esta expresión aparece en Salmos 2:7 y dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este versículo se suele malinterpretar. No se refiere a que Cristo fue engendrado por Dios, sino que esto se refiere a la resurrección de Cristo para ser entronizado como Rey Mesías del pueblo de Israel. Esto lo vemos en Hechos, el capítulo 13, los versículos del 30 al 33. La identificación de Cristo como Rey, como el Hijo de Dios, también sugiere de que nuestro Señor Jesucristo es soberano. La soberanía de Dios es un sitio, allí Cristo se está definiendo, se está describiendo a la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él va a demostrar en la iglesia de Tiatira que Él es el soberano. Él va a demostrar allí en la iglesia de Tiatira que donde una mujer quería apoderarse del control de la iglesia de Tiatira, Él es el soberano del universo, de la creación de la iglesia. Y Él iba a poner su voluntad por encima de esta mujer. Por eso también se le describe como el Hijo de Dios. Él va a poner de manifiesto allí su soberanía, su carácter sobrenatural, para contrarrestar toda oposición satánica. Oigan bien, todo creyente en Cristo Jesús, toda iglesia, amados míos, debe reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. La soberanía de Dios es la soberanía de Cristo y del Espíritu Santo. No importa que los hombres en determinadas épocas o etapas
se quieran apoderar de lo que solo le pertenece a Cristo como dueño, como creador, como sustentador. Las iglesias son del Señor. Ningún hombre ni ninguna mujer, por más que se agrupen, por más que quieran controlar las iglesias del Señor, jamás podrán. Tarde o temprano el Señor mostrará su soberanía, porque fue Cristo quien la ganó con su sangre. Y el Señor se le define aquí a la iglesia en Tiatira como el soberano, porque una mujer estaba desviando la vida espiritual de la iglesia. Y esta mujer, guiada por este centro de actividad de Satanás y de los nicolaitas, este centro de idolatría que representaba allí la ciudad de Tiatira, el Señor va a usar su soberanía. Ay de ti, hermano o hermana, si tú quieres imponer tu voluntad sobre la voluntad del soberano, del verdadero soberano de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Llámese como se llame. Me da lástima, pena, vergüenza cuando veo que alguien quiere robarse la gloria de nuestro Señor en la iglesia. Ya le dije en la ocasión anterior que no he visto una sola iglesia donde no aparezcan personas que tengan tales o cuales condiciones, donde no aparezcan el favoritismo. Pues bien, tampoco en todos mis años que tengo en el Evangelio, y lo veo también en las Escrituras, todavía hasta este día no he podido ver que se haya eliminado en totalidad de la iglesia gente que no quiera robarse la gloria de Dios. Pues bien, óyeme tú, hombre y mujer que me escucha. Dios puede compartir su cielo contigo, sus riquezas, sus bendiciones, pero nunca su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. No te atrevas jamás a tratar de ser un ladrón de la gloria de nuestro Señor. He visto esto por muchos años en las iglesias. Gente que no dan el crédito a Dios. Gente que si otros hacen las cosas, ellos se roban el crédito a ellos. Gente que se aprovechan de la nobleza y el buen corazón de lo que sirven sinceramente a Dios para ellos robarse la gloria. Pero no llegarán más lejos. Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú quieres gloria, vete al mundo a buscar gloria, porque en la iglesia la gloria es de Cristo. Por eso me encanta ese himno que dice, en la iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él. En mi vida la gloria es para Él. Tú y yo hacemos, pero Cristo firma. Él se lleva la gloria. Él es el Hijo de Dios. Él es el soberano de la iglesia. Y luego el versículo sigue diciendo lo siguiente. El versículo 1. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué tú crees que el Señor utiliza allí la palabra el que tiene ojos como llama de fuego? No dice que sus ojos son llama de fuego, sino como dice las Escrituras, el que tiene ojos como llama de fuego. Vamos a explicar esta segunda descripción de Cristo. El que tiene ojos como llama de fuego revela
el carácter penetrante de los ojos de Cristo, que sugieren su soberanía. Los ojos del Señor penetran todo pensamiento humano. Los ojos del Señor penetran toda mente, todo corazón, toda intención. Ningún pensamiento jamás se ha podido escapar de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico. El Señor escudriña el corazón, el Señor escudriña la mente de los hombres y el Señor fulmina a sus adversarios. Él va a fulminar a sus adversarios cuando regrese con gran poder y gran gloria. Oh, ¿tú te crees que el Señor no conoce tus pensamientos? ¿Tú crees que tus pensamientos no hablan más fuerte que tus hechos? Alguien dijo una vez que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. No, tus pensamientos que solo Dios conoce hablan tan fuerte delante de Dios que no te dejan ver tus hechos ni tus palabras. Oh, cuánto pensamiento pecaminoso surgen al ser humano, aún dentro de la misma iglesia. Dios conoce, hermano, tus intenciones. Dios conoce tu pensamiento. Tal vez el hermano que está al lado tuyo, sentado ahí, no lo conoce. Tal vez tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni nadie lo conoce, pero Dios lo conoce. Cristo lo pesa. Cristo sabe lo que tú estás pensando. Cristo sabe lo que tú deseas. Cristo te conoce. No importa que tus hechos digan lo contrario. Tú eres tu pensamiento. Tus pensamientos están desnudos delante del Dios del cielo. El Señor conoce, sus ojos como llama de fuego penetran hasta lo más profundo de tus pensamientos. Aún lo que tú no has pensado todavía, tu Señor lo sabe. Vive así delante de Dios. Por eso aborrezco la hipocresía y la falsedad. Por eso me gusta pintarme como soy. Porque como quiera, en mis pensamientos está Dios. Y Dios conoce si en mí hay o no hipocresía, si hay maldad. Dios conoce las profundidades del engaño satánico que pueda haber en cada persona. Dios conoce si en ti hay engaño satánico. No es que tú hables, no es que tú hagas, es lo que tú piensas. Porque si tus pensamientos son contrarios a tus actos, Dios te juzgará por tus pensamientos. Si tú haces hechos buenos o falsas bondades o falsos saludos a los hermanos o falsas bendiciones o falsos abrazos, ¿tú crees que Dios no sabe que eso fue falso? O que mentiste o que hiciste eso no queriéndolo hacer, porque Dios conoce en verdad lo que había en tus pensamientos. Dale importancia a tus pensamientos, porque Dios conoce las profundidades de ellos más que a tus hechos, más que a tus palabras. Porque del interior es que se manifiesta lo exterior, pero muchas veces actuamos como verdaderos hipócritas, haciendo todo lo contrario a nuestros pensamientos para que no se diga esto o aquello. Usted píntese como lo que es, porque a usted quien lo va a juzgar es Dios. Siempre le he dicho a mi esposa, a mí no me importa lo que piense la gente, a mí me importa lo que piense Dios de mí. Porque Dios conoce las interioridades y las profundidades de mis pensamientos y mi corazón. Porque yo vivo delante de Dios
no delante de los hombres. Si bien es verdad que tengo que dar buen testimonio delante de los hombres para salvación y para que el evangelio no sea blasfemado, ¿qué hago yo con dar una falsa apariencia de cristiano cuando en mi interior lo que hay es perversidad y maldad? No a la hipocresía, porque delante de Dios la hipocresía es nada. Él lo revela todo. Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Y luego sigue diciendo las escrituras, y aquí vamos a finalizar, ya el tiempo ha transcurrido, y pies semejante al bronce bruñido. Pues bien, esto es digno de estudio. Miren por qué me maravillo de la palabra del Señor. Allí los habitantes de Tiatira eran personas que trabajaban el bronce, eran personas que eran alfareros, eran panaderos. Recuerden que allí había industrias, había muchas calles que llegaban a aquella ciudad, había muchas rutas económicas, y esto la hizo una ciudad comercial. Cuando Cristo le está diciendo a ellos, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ellos sabían muy bien lo que significaba el bronce bruñido, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con este metal. Al decir el bronce bruñido, oigan bien de dónde proviene esto. Si nosotros estudiamos el bronce en las escrituras, conocemos esto. Es una aleación del cobre y del estaño, y a veces es una aleación del zinc o algún otro cuerpo. Cuando el bronce está bruñido, tiene un color amarillento rojizo, muy tenaz y sonoro. En términos poéticos se usaba el bronce para señalar dureza, al igual que en el lenguaje figurado bíblico, sea en sentido negativo como en Isaías 48:4 o en el sentido positivo como en Jeremías 15:20, donde habla de la metáfora también de lo que tiene que ver con la finanza. En el sentido pastoral, el bronce representa el símbolo de la expiación y de la purificación. Si usted recuerda, cuando Israel murmuró contra Dios en el desierto, Dios le mandó serpientes venenosas a los murmuradores. Y luego él hizo que Moisés levantara una serpiente de bronce. Eso lo vemos en Número 21, 8 y 9, en Éxodo 30, del 18 al 21. El Señor le hizo levantar una serpiente de bronce, y el que miraba la serpiente de bronce no moría por las mordeduras de la serpiente. También el bronce representaba amenaza de esterilidad, como lo vemos en Deuteronomios 28:23 y en Levíticos 26:19. Cuando el Señor dice que Él es el que tiene pies semejante al bronce bruñido, esto resalta que el producto de esta aleación de metales se resalta por su dureza, como lo expresa Miqueas 4:13. Y en este caso posee un brillo brillantesco, amarillo rojizo. El símbolo parece describir al Señor que viene victorioso, que viene con juicio invencible, con un juicio dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Este es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y a todas las demás congregaciones. El que tiene pies semejantes al bronce bruñido significa la dureza de nuestro Señor Jesucristo, significa su juicio glorioso y dispuesto a someter bajo autoridad a todos sus enemigos. Oh, amados hermanos, nosotros habíamos dicho antes que es necesario que el juicio de Dios primero empiece por su casa. Y si primero empieza por su casa, ¿a dónde aparecerá el impío y pecador? Dale gracias a Dios de que Él manda juicios a tu vida.
porque significa que quiere que tú participes de su santidad. Si tú no te arrepientes de tu maldad y de tu pecado, Dios traerá juicios a tu vida, a tu andar. Dios traerá juicios sobre tus pensamientos, sobre tus actos, sobre tus palabras, sobre tu conducta. Dios traerá juicios sobre tu hipocresía, sobre tus obras, sobre tu falso amor, sobre tu falsa fe, sobre tu falso servicio, sobre tu falta de paciencia. Evita el juicio de Dios, amado mío. Evita el juicio de Dios. Evitemos como iglesia el juicio de Dios. Evitemos como creyentes individuales el juicio de Dios. Vamos a someternos a tu palabra, Señor. Vamos a pedirle a Dios que escudriñe nuestra mente, nuestros corazones y que mire en lo más profundo de ello y vea si hay caminos de perversidad en algunos de nosotros y nuestro Señor nos guíe al camino eterno, nos corrija nuestra falsedad, nuestra hipocresía, nuestra mala obras, nuestra falta de amor, nuestra falta de fe, nuestra falta de servicio, nuestra falta de paciencia. Porque Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pasen muy buenas noches. Amén. Cantamos del himno Despertad, despertad, oh cristianos. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona
luchar, a luchar, a luchar. Padre nuestro, nueva vez te damos las más infinitas gracias, Señor, por como te pedimos en el principio, mi Dios, así lo hiciste en esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo al hermano Miguel a través, mi Dios, de la exposición de tu palabra. De igual modo te pedimos que tú guardes y veles por nuestro sueño, como así dice tu palabra, mi Dios. Que sigas, Señor, cuidando de nosotros, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, los amigos, los familiares que estuvieron en sintonía en este culto de estudio a la palabra de Dios. Como cada miércoles nuestra iglesia, y por la gracia de Dios a través de este portal, tiene el estudio de la palabra de Dios similar a este día. Invitamos asimismo a que, si es la voluntad de Dios, nos acompañen de manera presencial en nuestro templo, donde tendremos el culto de adoración al Señor a partir de las 10:45 de la mañana. Si no pueden estar presentes, les invitamos que estén en sintonía a través del portal. Dios les bendiga. Feliz resto de la noche.